¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros de Prepa en línea CEP. Les doy la más cordial bienvenida a esta su sesión en vivo número 3. Qué rápido se va el tiempo. Ya estamos en la semana número 3, rebasando la mitad del módulo y haciendo pues esta manifestación de la escritura de los argumentos. Es decir, en esta semana vamos a revisar, pues, el para qué de todos estos argumentos y, bueno, los ejercicios que hemos venido realizando en la semana 1 y la semana 2, la redacción de los textos argumentativos, bueno, un ensayo y un texto argumentativo, y poder justamente comprender de qué se trata todo esto. Con respecto a, pues rápidamente antes de entrar a lo de los comentarios, en general me parece que la actividad número 3 fue bien hecha, lo cual me da pues mucho gusto. Por ahí lograron, me parece, como hacer esa combinación entre su opinión, su postura y escribir con respecto al parafraseo, a lo investigado, ¿no? Pudieron hacer muy bien esta combinación y esta relación. Algunos, evidentemente, pues no pudieron lograr esto. Otros pusieron mucha información. Acuérdense que es muy importante, ¿no? Poder quitar toda la información extra y más bien concentrarse en la información que verdaderamente sirve. Con respecto al módulo, al foro, tuvimos pues buena participación, me parece que se dio un muy buen debate, entonces creo que se cumplió el objetivo. Recuerden, la forma de calificar del foro es con respecto a sus 5 intervenciones, ¿no? Eh, por ahí me parece que hubo una persona que hizo las 5 intervenciones en un solo comentario. Eso, bueno, eso no es posible, ya que eso elimina justamente la posibilidad de poder interactuar. Por lo tanto, pues esa persona no obtuvo una buena calificación. La verdad es que no recuerdo quién es, pero muy importante que estén atentos a eso, ¿no? Que no vayan a poner 2 o más participaciones dentro de un solo comentario, porque si no será más difícil, pues justo la interacción, ¿no? Cada comentario, cada intervención que tengan, pónganla en una participación aparte para que se pueda ir interactuando. Eso es lo principal del módulo. Entonces, en general, me parece que fue pues una muy buena semana, muy productiva, con muchos trabajos muy buenos y pues esperemos continuar así. Esta semana es interesante, como les decía, tiene que ver justo con el materializar, ¿no? Como poder entender eh, a qué se refiere o para qué es la argumentación, ¿no? De qué trata o por qué es tan importante, ¿no? ¿Por qué es tan importante hacer un escrito, un ensayo, un texto argumentativo eh, en, 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 forma académica, ¿no? Que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? El rigor que tiene lo académico. Por el conocimiento científico, ¿no? Justamente esto que estamos proyectando en este momento. Como el conocimiento científico, justamente lo que busca es generar eh, lo más cercano, generar una explicación lo más cercana a la verdad, ¿no? Digamos, esa es la intención. Por ejemplo,
en esta pandemia, creo que es un ejemplo muy oportuno, como los científicos, los investigadores tratan de entender, ¿no?, lo que está pasando, el comportamiento del virus, cómo afecta, cómo se contagia, todo este tipo de cosas. Tratar de acercarse, ¿no? Que creo que ahí está la palabra clave y lo interesante de todo esto. Em, Todavía hay muchas preguntas, todavía hay muchas incógnitas, por supuesto, es pues un tiempo muy corto, ¿no? Igual el mismo proceso de generar una vacuna también, pues lleva todo un rigor científico, un rigor de investigación que, que lleva tiempo, ¿no? Y si bien ahorita ya estamos teniendo, afortunadamente, ¿no?, estas formas de vacunación, pues sí, sí fue como algo muy apresurado. Entonces, todo esto para poder relacionar sobre qué significa el conocimiento científico. Tiene que ver con esta postura y con esta forma de interpretar el mundo, ¿no? Lo que está sucediendo. Por ejemplo, con la pandemia no solo es el virus como tal, sino también se puede investigar la forma en cómo las personas reaccionan de forma distinta, cómo lo entienden, cómo actúan, las medidas de seguridad que se aplican con unos, con otros, ¿no? Es decir, todo eso, todo lo que está ahí a nuestro alcance, a nuestra percepción, pues es susceptible de explicación, ¿no? Es susceptible de un conocimiento científico, de poder investigar. Investigar quiere decir el querer saber. Ustedes al estar aquí en prepa en línea, quiere decir que tienen un sentido de investigación, ¿no? Un deseo de investigar. Y eso, em, pues es muy importante, porque el conocimiento y el aprendizaje justamente se da por eso, ¿no? Por eh, el poder investigar. Es decir, ustedes están aquí para aprender porque quieren conocer, ¿no? Quieren descubrir cosas, como por ejemplo aquí la persona que ya me rayó la, la diapositiva, ¿no? Se metió a investigar dentro de las funciones de Zoom, que yo las tengo casi todas, todas permitidas, ¿no? Y entonces, ¿cómo pudo hacer un rayón en la pantalla? ¿No? Esto quiere decir este interés, ¿no? Estas ganas por saber. Y de eso se trata el aprendizaje, de eso se trata que ustedes estén aquí, que quieran aprender, que quieran conocer. Ahora, dentro de esto, pues se da un conocimiento científico, evidentemente lo académico va en función de un conocimiento científico donde se generan una serie de pasos, ¿no? Para métodos, es un método que trata de acercarse lo más posible a la verdad, ¿no? Y que trata de explicar esos fenómenos que suceden a través de cuestionamientos y de razonamientos lógicos válidos, que esos serían los argumentos. Los argumentos tienen la función, lo que buscan es crear este conocimiento científico a través de una lógica establecida, ¿no? Una lógica consciente, una lógica que permite hacer relaciones entre una cosa y otra, ¿sí? Ahora, el problema que tengo es que no sé cómo borrar los rayones. Ahí está, ya aprendí. Y entonces,
para eso está diseñado, ¿no? Y ustedes, el que puedan aprender a argumentar y que puedan aprender a realizar conocimiento científico, les permite, les abre esta oportunidad, esta forma de aprendizaje, ¿no? Básicamente de eso se trata el aprendizaje, de que tú descubras cosas. Ahora, esto, lo que vamos a ver en esta semana y también en la siguiente semana es el proceso de investigación. Eh, el proceso de investigación es largo y consiste en varios pasos, ¿no? Y varios elementos. Aquí lo que vamos a hacer es como un anteproyecto, ¿no? Le podemos llamar así, un anteproyecto de investigación. No la investigación como tal, porque, o todo el proceso de investigación completo, porque esto nos llevaría mucho tiempo, ¿sí? Un módulo no alcanza. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es poder conocer justamente el proceso de investigación, que ustedes lo conozcan, que ustedes se den cuenta cómo es muy, muy importante dentro del ámbito académico y cómo justamente este proceso de investigación lo que hace es impactar en la sociedad, ¿no? Porque nos permite una evolución, ¿no? Nos permite un cambio, nos permite irnos moviendo, ¿no? De un lugar establecido, un lugar al que hemos llegado, podemos movernos gracias a la investigación. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es un anteproyecto de investigación, o sea, antes de entrarle directamente a la investigación. Y esto lo aclaro porque a veces me ha tocado que hay personas que, pues que se avientan y dicen, ay, ¿por qué no? Pues yo me aviento a investigar, ¿no? Y luego ya me empiezan a presentar encuestas que le preguntaron al hermano y que al primo y que a la vecina y todo, ¿no? Y yo les digo, no, espérense. Digo, está bien, qué bueno que les surja y que tengan esas ganas de aprender, ¿no? Que tengan esas ganas de buscar información, eso está genial, pero pues no nos da el tiempo, es mucho, ¿no? Pero sí es muy importante que esto nos quede bien, bien claro. Esto no solo es para la actividad, digo, estos pasos que ahorita voy a explicar uno por uno, no solo son para la actividad 6, sino también son para el proyecto integrador. Entonces, es muy importante poder comprenderlos, poder entender cuál es, en lo que consiste cada uno. Y bueno, la actividad 5 es una actividad un poco más estructurada, más bien es una actividad de poder identificar justo ya en una investigación realizada, poder investigar, bueno, identificar algunos elementos de la investigación con respecto a los argumentos. Pero bueno, en un momento me dirijo a esa actividad 5. Ahorita más bien me quiero dirigir a la actividad 6 porque a mí me importa mucho que esto les quede extremadamente claro. Bueno, ¿cuáles son los pasos iniciales para realizar este anteproyecto? Primero que nada, definir el tema de investigación. Eso un poco ya lo hemos mencionado, bueno, por lo menos en la semana anterior, cómo el definir un tema de investigación tiene que ver con poder elegir algo que te interese, ¿no? Creo que lo más importante de investigar es que te interese, es que te llame la atención, que quieras saber, ¿no? Un poco lo que les decía, por eso están aquí en Prepa en Línea C, porque quieren aprender, quieren conocer cosas, ¿no? Que serán importantes para algún ámbito de su vida, ¿no? Que ustedes decidan. En este caso, específicamente,
hablando del proceso de investigación, bueno, el tema es algo muy importante que lo tienen que tener muy claro y sobre todo, porque esto también sucede mucho, que tiene que tener una relación con algo, ¿no? Un tema es la relación de dos temas, por así decirlo, ¿no? De dos variables o de dos cosas, para decirlo así, lo más específico, lo más sencillo posible, ¿no? La relación de dos cosas, porque muchas veces me dicen solo un tema en su máxima generalidad y eso no nos funciona dentro del proceso de investigación. ¿Por qué no nos funciona? Porque ya no estamos ahí. Es decir, el conocimiento científico, digamos, se parte en dos, ¿no? Y nosotros ya estamos en la otra fase, no estamos en la fase inicial. La fase inicial era donde se descubrían cosas y entonces se redactaban y se hablaban y se explicaban y se interpretaban todas esas cosas, ¿no? Una investigación pues muy, muy descriptiva. Ya estamos en la siguiente fase donde la investigación más que describir, que bueno, sí, sí tiene una parte de descripción, pero más bien va dirigido hacia la solución de problemas, ¿no? Solución de situaciones, conflictos, ¿no? De lo que sucede, de los fenómenos, de la interpretación, de los fenómenos que impactan en cierto lugar específico. Es decir, no definir toda una generalidad. Y con esto que quiero decir, muy fácil. Es como decir, un tema. Por ejemplo, mi tema de investigación son las drogas, ¿sí? Eso es un tema extremadamente general que tiene que ver con el pasado, ¿sí? Tiene que ver con ese tipo de investigación anterior, ya no con el que estamos ahora tratando. ¿Por qué? Porque ya está la información. Ya tenemos las drogas, ya sabemos de qué tratan, ya sabemos qué cosas eh, influyen, cómo actúan y etcétera. Entonces no me pongan así, las drogas, el tabaquismo, el cáncer, eh, la música, la pandemia, ¿no? Son cosas que ya están descritas, o sea, que ya están en su generalidad, ¿sí? Aquí el chiste del tema es que ustedes lo puedan relacionar con algo. Por ejemplo, las drogas, ¿con qué lo pueden relacionar? ¿No? Un poco el ejercicio que hicimos la vez pasada, ¿no? Que pensamos, a ver, el tema era la legalización de las drogas. Bueno, ahora vas a pensar de qué manera te interesa o de qué manera lo puedes relacionar con algo que tú veas, ¿no? No solo es hablar de la legalización de las drogas, porque si hablamos de eso, pues nunca vamos a terminar, es demasiada información, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. La contaminación de los lagos de la Ciudad de México, ¿no? Como tema de estudio de la ecología, que bueno, ahí me parece que eso ya sobra, ¿no? El estudio de la ecología que, si bien ustedes saben, tienen que elegir por lo menos dos disciplinas, en este caso me parece que serán tres disciplinas en donde puedan investigar su tema. Ahora, no es necesario que lo incluyan en el tema, entonces podemos omitir eso. Entonces vamos a dejarlo así. La contaminación de los lagos de la Ciudad de México. Punto. Hasta ahí lo vamos a dejar. Entonces, estamos viendo que ahí tenemos la relación de dos cosas. La primera es la contaminación y la segunda son los lagos de la Ciudad de México, ¿no? No cualquier tipo de contaminación, cualquier forma de contaminación, sino específicamente la contaminación de los lagos de la Ciudad de México. Y con decir lagos ya también estamos diciendo mucho, ¿no? Ahí podríamos especificar, ¿no? Poder poner el nombre de un lago en específico.
¿no? Que creo que eso ayudaría todavía mucho más a esta investigación y a este tema. Entonces, es muy importante que ustedes su tema lo hagan lo más particular y lo más específico posible. Ahorita vamos a ver ejemplos con respecto a lo que tienen que hacer en la actividad 5. Entonces, de ahí viene planteamiento del problema. Aquí también pongan mucha atención porque aquí suele haber extremadamente muchos errores porque no se detienen a ver de qué trata el planteamiento. Ok, si bien el planteamiento del problema sí pide o dice que haya un contexto, pueden poner un contexto, algo, explicar algo que está sucediendo. Lo más importante de un planteamiento del problema es que tenga una pregunta de investigación. Eso es lo más importante. ¿Por qué? ¿Por qué es lo más importante? Si bien podemos explicar y dar el contexto de cómo la contaminación está afectando a los lagos de la Ciudad de México, lo más importante es definir una pregunta para que nosotros, o bueno, el investigador, la persona que está haciendo este proceso, este proyecto o anteproyecto, pueda dirigir su investigación a responder esa pregunta. Por eso es tan importante que ustedes en la sección de plantear un problema le pongan una pregunta de investigación, porque si no tiene una pregunta de investigación, yo no se los voy a dar como bueno ese problema, ¿sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque sin una pregunta no tienes que investigar, no tienes que buscar. Ya está todo. ¿Para qué buscas? ¿Para qué te molestas en hacer todo eso? ¿Sí? Entonces, bien importante. Pregunta de investigación. Ahora, ¿qué es una pregunta de investigación? No es cualquier cosa. Una pregunta de investigación no es decir, la contaminación en la ciudad, en los lagos de la Ciudad de México es mala. Eso no es una pregunta buena, correcta, necesaria de investigación. Recuerden que el conocimiento, lo que nos trata, el conocimiento científico, lo que trata de hacer es acercarnos a la verdad lo más posible. Entonces, el poner un juicio no es acercarnos a la verdad. Ya después, ahí sí, si quieren ustedes, si está bien, ya después podrán pensar y decir, bueno, con todo lo descubierto, ¿no? De la contaminación y los lagos de la Ciudad de México, pues ahí sí te puedo decir qué malo es, ¿no? Ahí sí te puedo decir cómo afecta. Pero durante la investigación no se trata de hacer juicios, ¿no? ¿Es bueno o es malo drogarse? ¿Es bueno que los adolescentes se droguen? Pues la neta no. La neta lo sabemos, no lo es. Aquí más bien, una buena pregunta de investigación tiene esa forma de poder pensar y reflexionar sobre algo. Por ejemplo, muy sencillo, ¿no? Utilizando el tema de investigación. ¿Cómo afecta la contaminación en los lagos de la Ciudad de México? Por ejemplo, ¿cómo afecta? Es decir, ¿cómo está contaminando y cuál es el impacto que está causando? Ahí sí vamos a investigar, ahí sí nos interesa saber, a ver, qué está pasando. Porque si ya encontramos que la contaminación, al responder nuestra pregunta, ¿cómo está afectando la contaminación en los lagos de la Ciudad de México? Y encontramos, voy a
voy a suponer, voy a inventar, ¿no? Está afectando a la población porque se están enfermando. Ah, bueno, entonces ahí sí ya podemos decir, no, pues claro que es mala la contaminación, ¿verdad? Claro que está afectando la contaminación. Claro que hay que buscar una solución alternativa, pero eso ya es después. Primero tener muy claro nuestra pregunta de investigación. Básicamente, ¿qué queremos saber de un tema, ¿no? Del tema que estamos proponiendo. ¿Qué es lo que queremos darnos cuenta? ¿Qué es lo que queremos descubrir? Evidentemente, una respuesta de sí o no, pues no nos ayuda, ¿sí? Una respuesta, una pregunta que nos dé una respuesta de sí, ¿no? Por ejemplo, otra vez volviendo a la de al juicio, ¿no? ¿La contaminación es mala? Sí, o sea, sí es mala. Los adolescentes, ¿las drogas en los adolescentes son malas? Sí, o bueno, vamos a quitarle el juicio, ¿no? Las drogas, el consumo de drogas en la adolescencia afecta su desarrollo? Sí. Y luego, ahora, ¿cómo afecta el consumo de drogas en el desarrollo de los adolescentes? Ahí ya es diferente. Ahí ya tienes como este interés de investigar, ¿no? De decir, a ver, vamos a buscarlo, ¿no? Vamos a ver qué hay en ese sentido. Porque incluso si pudiéramos decir sí o no, pues es totalizar algo, ¿no? O sea, tener como toda la verdad. Y pues no la tenemos. Justificar la necesidad de la investigación, bueno, eso me parece que está muy claro y eso sí lo hacen muy bien, es explicar por qué es importante, ¿no? Hacer una investigación sobre el tema, ahí pues tiene que ver con ustedes, ¿no? Tratar de que elijan un tema que les guste, que les interese, que afecte a su comunidad, que esté cercano a su comunidad, que esté cercano a ustedes y entonces la justificación pues sale ahora sí que automáticamente, ¿no? Los objetivos, aquí también es otra de las cuestiones que se atoran un poquito. Los objetivos son los resultados que queremos alcanzar. Entonces, los objetivos tienen que ir en función a nuestra pregunta de investigación. Por eso es tan importante la pregunta, porque la pregunta nos va a ir definiendo los siguientes pasos. Entonces, muchas veces me ponen en los objetivos, quiero dar a conocer lo malo que es la contaminación en los lagos de la Ciudad de México. No, eso tampoco, eso no. Eso es un objetivo ya dado por sentado, por así decirlo, ¿no? Es decir, eh, no es la difusión de la información. Si bien es importante difundirla, digo, y sí, o sea, pero ya es un objetivo que ya está, ¿sí? Es decir, investigamos para descubrir, ¿no? Y para que se sepa. Entonces, eso no es necesario que se ponga como objetivo de investigación. Más bien es pensar en cómo voy a resolver mi pregunta. Por ejemplo, si mi pregunta fue, ¿cómo afecta la contaminación de los lagos a la Ciudad de México? De los lagos de la Ciudad de México, ¿cómo afecta? Entonces, mis objetivos de investigación tienen que ir en función a eso. Por ejemplo, describir, acuérdense que para hacer activo tienen que iniciar con un verbo, siempre se inicia con un verbo en infinitivo. ¿Cuál es el infinitivo? Aquí los tenemos justo enfrente de nosotros. La terminación ir, ar, ¿no? Como dice ahí, definir, plantear, justificar, formular.
Esos son verbos en infinitivo y esos verbos nos ayudan, o más bien son necesarios para escribir nuestros objetivos. También luego agarran y se ponen a, no sé por qué, a poner muchísima información en los objetivos. No, los objetivos tampoco llevan información. Los objetivos son frases nada más. Frases que dicen definir, no más bien, describir las causas de la contaminación en los lagos de la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Ese sería un objetivo en donde yo describo qué es lo que está causando la contaminación, ¿no? ¿Qué otro? Explicar lo perjudicial o lo dañino que está haciendo la contaminación para la población que vive cerca de los lagos, ¿no? Por ejemplo. Explicar. Ahí, punto. Ahí está el objetivo, ¿sí? Dice, nada más para que nos quede bien claro, el objetivo es orientador, ya que éste dirigirá todas las acciones de la investigación. O sea, por eso les decía que no es el objetivo difundir información. Digo, después lo difundimos, no se apuren. Ya en otros módulos van a difundir información, no se apuren. Aquí más bien es, ¿cómo le voy a hacer para contestar esa pregunta de investigación? Con una frase, nada más. Y de ahí viene lo interesante, que es la hipótesis. De hecho, justamente ahorita que me acuerdo, les acabo de publicar, bueno, hace ratito publiqué 2 pequeños videos que pueden revisar. Uno explica la hipótesis y otro explica el planteamiento del problema, ¿no? Que creo que ahí también pueden tomarlo para, para que vean, ¿no? De qué se trata. Ahora, la hipótesis, acuérdense, esto es bien importante que les quede claro porque la hipótesis es esencial en el proceso de investigación. Si no hay hipótesis, no hay investigación. No hay proceso de investigación, no hay anteproyecto. O si está mal hecha la hipótesis, no hay investigación, ¿sí? ¿Qué es la hipótesis? La hipótesis es lo que yo pienso que va a suceder con respecto al problema que estoy planteando. Esa es la hipótesis, lo que yo pienso que va a suceder con respecto al problema que estoy planteando. Es decir, la hipótesis es una respuesta, una solución al problema que estoy diciendo, ¿no? Entonces, si mi pregunta de investigación, así lo ponemos facilito. La hipótesis es la respuesta directa a tu pregunta de investigación, a tu planteamiento del problema. Por eso es tan importante esa pregunta, hacerla bien, porque si no la hacemos bien, no hicimos bien la hipótesis, y si no hacemos bien la hipótesis, pues ya, no tenemos investigación. Mi pregunta era, ¿cómo afecta la contaminación a los lagos de la Ciudad de México? Entonces, mi hipótesis sería, la contaminación de los lagos de la Ciudad de México causa enfermedades en el riñón a la población X. Esa es mi hipótesis, ¿no? Mi hipótesis es que la forma en cómo afecta la contaminación en los lagos de la Ciudad de México es que causa una enfermedad, ¿no? Estoy ejemplificando nada más, esto que estoy diciendo no es verdad, solo es por cuestiones de aprendizaje. Entonces, mi hipótesis va a responder mi pregunta de investigación. Ahora, esta hipótesis no es sacada de la manga.
No es así como yo la acabo de decir. Digo, lo dije solo por cuestiones de aprendizaje. La hipótesis se genera, se gesta desde ese conocimiento que tú tienes sobre el tema. Digo, por algo te lo estás planteando, por algo te lo estás preguntando, ¿sí? Quiere decir que ya conoces, quiere decir que ya tienes información, que ya sabes qué onda. O si no, te interesa, es algo que te interesa y que quieres saber. Por lo tanto, vas a buscar información. Entonces, la hipótesis surge de ahí, ¿no? Por ejemplo, lo que yo estoy diciendo con la hipótesis de la contaminación, pues bueno, yo sé de antemano, sé que la contaminación, pues causa enfermedades, ¿sí? Si hay un consumo directo, pues te causa enfermedades. Eso ya lo sé de antemano, ¿no? De cosas que he leído, que me he enterado, ¿no? Que he conocido, que he investigado. Entonces, la hipótesis surge de ahí. La hipótesis es un enunciado o una serie de enunciados, pero no es un párrafo y tampoco es poner información, porque eso es otro de los errores tan comunes que surgen, ¿no? Que creen que la hipótesis es, bueno, yo no sé qué creen porque ponen y ponen información y no. La hipótesis es un par de oraciones que van relacionadas una con la otra, que mencionan justamente el tema de investigación y que dan una solución tentativa, como bien dice aquí, es una solución tentativa, no quiere decir que sea verdad, no quiere decir que está bien, que está correcta, y que nuestra investigación se va a dedicar a comprobar esa hipótesis. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible por obtener información para que mi hipótesis se cumpla y diga sí. Vean cómo sí pasa. Acá tengo toda la información, toda la recolección de datos que dice que mi hipótesis sí se cumple. Para esto requiere mucho tiempo y mucho trabajo, entonces nosotros hasta aquí vamos a llegar, o sea, en el módulo y en esta actividad solo vamos a entender muy bien de qué se trata la hipótesis y hasta ahí no vamos a comprobar nada, no vamos a investigar nada con respecto a eso, porque ya los siguientes pasos serían hacer una investigación, ¿no? Diseñar cómo le vamos a hacer. Dice que mi conexión es inestable. Así que aprovecho para tomar agua. Espero que ya se haya reestablecido. Y bueno, diseñar el tipo de investigación, seleccionar las técnicas de recolección, los pasos que están abajo. Bueno, eso ya no nos concierne en este módulo, pero pues sí es importante que lo sepan, ¿no? Que lo conozcan y que probablemente en el futuro se van a encontrar con eso. Entonces nos vamos a quedar hasta la hipótesis, ¿no? Como bien les dije, no hay juicios de valor, no está bien, no está mal, ¿no? Por ejemplo, mi hipótesis es que drogarse está mal. Vaya, eso no aporta, no aporta. Acuérdense que el conocimiento científico lo que busca es aportar algo nuevo, conocimientos nuevos, no lo que ya está dicho. Bien, hasta aquí llegamos con la hipótesis. Esto de variables no voy a entrar y voy a leer sus preguntas y voy a leer el ejemplo. Ya se perdió el audio. Espero que se haya restablecido ya. Bueno, más bien, más que preguntas, veo saludos, lo cual me agrada mucho. Qué bueno que están aquí. Dice la marihuana y sus usos médicos de manera alternativa. Por ejemplo, ese es un tema bastante interesante.
podrías, Víctor, tal vez especificarlo en algún uso, ¿no? Que tú tengas interés en algún uso específico y bueno, eso te daría una investigación más interesante. Buenas noches, Eunice, se pierde el audio, bueno, espero que ya se regrese, dice, pero una hipótesis mal planteada y elaborada nos lleva a mayor desinformación, ¿o no? Claro, pues nos lleva a... nos lleva a toparnos con pared, porque al final una hipótesis que no está bien, pues no sirve. O otra cosa, ¿no? Como dicen, una hipótesis puede ser rechazada, ¿no? Y cuando la hipótesis es rechazada, pues es válido, ¿no? Es válido decir, bueno, por aquí no era, por aquí no era la situación, ¿no? Pues hay que ir, por otro lado, pero sí, claro, cuando ustedes vean pues lean un artículo, y sí hay, y sí hay, y yo luego me sorprendo y digo, ¿qué onda? Artículos de investigación publicados y tienen pésimo las hipótesis, los objetivos, o sea, que no lo hicieron bien. Y evidentemente eso lleva a la desinformación, como bien dices. Eunice, ya se escucha bien, qué bueno, vientos. Aurora, ¿puede ser cualquier tema? Sí, por supuesto, puede ser cualquier tema. No hay problema. La actividad sugiere que continúen con el tema de las drogas porque ya tienen una semana que conocieron el tema, vieron el debate, buscaron información, entonces pueden continuar con ese tema y con el enfoque que ustedes le hayan dado, o pueden cambiar a otro tema que les guste más, que les interese, que les sea de mayor relevancia, también es válido, ahí sí no tengo problema, siempre y cuando cumpla con las características que les estoy especificando ahorita. Dicen la actividad 5 en la segunda fuente no me lo quiere dar, ahorita checamos eso. Dice, como por ejemplo, la marihuana en apoyo alternativo contra el Parkinson. Sí, ahí podrás encontrar información bastante interesante y muchísimo más específica. Y cuando la información es mucho más específica y mucho más aplicada hacia algo en específico, sirve mejor. ¿Se escucha bien? Ok, muy bien, muchas gracias, Jorge. Y bueno, Aurora dice gracias. Bueno, vamos a... Bueno, este ejemplo lo tomé de la actividad 5. Vamos directamente a ella. Voy a compartir toda mi pantalla. Entonces espero que... A ver, nada más me pueden confirmar si están viendo ahorita la actividad 5. ¿Es correcto? Sí, perfecto. Gracias. A ver, aquí está la actividad 5. Pónganle ustedes presentación. Esta la descargan, ¿no? De ahí mismo, de la plataforma. Nada más pónganle sus datos, ¿no? De ahí es una tabla en la cual ustedes tienen que llenarla. Miren, como dice aquí el tema, fíjense cómo el tema está constituido por varias cosas, no solo una cosa, ¿sí? Sino que tiene que ver varias cosas. Entonces, por ahí empezamos, es una relación de variables. Por ahí escuché que a alguien no le funcionaba la 2. Vamos a ver si me abre a mí la 2. Puedes copiar y pegar esta liga en tu navegador y te tiene que desplegar esto. ¿Me pueden confirmar si les está apareciendo el artículo de investigación que se llama Aprendizaje de las Matemáticas mediante el ordenador en educación primaria? Si es correcto, si aparece bien. Entonces, sí estoy
compartiendo bien mi pantalla. Bueno, entonces le dan clic en la actividad 2 y les tiene que aparecer esto. La persona que me dijo que no le aparecía, bueno, hay que checarle bien porque, pues sí tiene que aparecer. Bueno, fíjense el título, nada más vean el título, ¿no? Desde ahí empezamos. El título, bueno, tiene que ver con los temas. ¿Cuáles son? El aprendizaje de las matemáticas y el ordenador en educación primaria, ¿no? Vean cómo hay una relación bastante específica, ¿no? No es general, sino que están ahí especificando dos cosas, ¿no? Aprendizaje, matemáticas, mediante ordenador en educación primaria. Desde ahí ya tenemos. Estos son los nombres de los investigadores. Bueno, mucha investigación. ¿Qué tienen que hacer aquí? A ver, regresamos a la actividad 5. Tienen que identificar cuáles son las ciencias o las disciplinas desde donde se está abordando el tema. En este caso, ustedes van a leer el resumen, ¿no? Y van a decir, bueno, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando este artículo, ¿no? En el resumen les tiene que quedar muy claro, ¿no? Muy claro de qué habla. Por ejemplo, está hablando, bueno, el mismo título, ¿no? El aprendizaje de las matemáticas. Entonces, eso ya nos da una idea, por ejemplo, ahora sí que, ¿cuál es la disciplina que se dedica a estudiar el aprendizaje? Pues la pedagogía, ¿no? Entonces ahí tenemos una. Estamos hablando de matemáticas, estamos hablando de un ordenador, ¿no? Ordenador significa la computadora, ¿no? O bueno, una forma de computadora, un programa en específico, ¿no? Del cual se está abordando y bueno, ahí pueden distinguir cuáles son las disciplinas, ¿no? Matemáticas, bueno, aquí tenemos palabras clave que justo nos ayudan, ¿no? Educación, a lo mejor en vez de poner pedagogía, que bueno, pedagogía también sirve, la disciplina de la educación, la disciplina de las matemáticas, ¿no? Todo eso ahí ya nos está dando. Ahora, ¿cuál es el problema abordado? Usualmente eso lo van a encontrar en la introducción, insisto. Digo, si a ustedes les interesa, pueden leer todo el artículo, pero pues sí está un poquito largo. En la introducción básicamente lo encuentran, ¿no? Digo, aquí ya les da información en el resumen. En la introducción, aquí ya vemos cosas citadas, ¿no? Estamos viendo de qué habla, ¿no? En la introducción, bueno, esto es estudios previos, ¿no? ¿Qué se conoce de esto? Entonces, usualmente en la introducción viene lo que piensa el artículo, ¿no? La propuesta del artículo, ¿no? Por ejemplo, aquí usualmente estará cerca del final para poder conectarlo con el desarrollo, ¿no? Dice la investigación y educación, dirigirse hacia investigaciones, integrar virtudes, bueno. Entonces, más o menos esto, por ejemplo, es un argumento, ¿no? Que eso sería aquí, ¿cuáles son los principales argumentos? ¿No? Aquí, bueno, este es el de arriba, pero aquí lo trabajamos en el de las matemáticas, ¿no? Tienen que definir también argumentos. Entonces, aquí en la misma introducción les va a presentar los argumentos, ¿sí? Y de igual forma van a encontrar la idea principal. La verdad es que no me detengo porque si no nos vamos a tardar mucho y ya es tarde. Aquí, esto sí ya lo encuentras fuera de... Y escribes, ¿por qué es importante saber esto, no? ¿Por qué es importante conocer cómo puede esto impactar en tu entorno,
¿no? Que eso es lo importante. En tu entorno, ¿cómo impacta esta investigación? ¿No? Este tema. El que aprendan matemáticas por un ordenador. Digo, entendemos que esta es una investigación de España, está bien, pero aquí escribes, ¿no? Esto ya es fuera del artículo. Aquí escribes por qué es importante la investigación. Y de ahí nos vamos a la actividad 6, que de igual forma, esta si no la bajan, esta la hacen, yo la armé, acuérdense, le di el doble clic y todo. Como ustedes quieran, pueden poner su portada como quieran, le ponen sus nombres y todo eso. Y de ahí ponen cada uno de los puntos que les pide. Les va a pedir el tema. En este caso, acuérdense, les sugiere trabajar con la legalización de las drogas. Continúen si quieren, si buscan otro está bien. Yo elijo seguir con las drogas y la adolescencia, ¿no? Que fue el ejemplo que puse anteriormente. Planteamiento del problema, pónganme sus preguntas. Sí pueden contextualizar, pueden decirme cuál es la situación que sucede con respecto a esto, pero es muy importante que me digan preguntas. Pueden ser varias, pueden ser una, como quieran, pero háganse preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los efectos del consumo de las drogas en adolescentes? ¿Cómo sería el consumo de los adolescentes por la legalización de las drogas, ¿no? ¿O qué pasaría con el consumo de los adolescentes por la legalización de las drogas? Justificación, ¿por qué es importante? ¿No? ¿Por qué es importante revisar? ¿Por qué es importante ver qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Tu postura, tienes que escribir tu postura ante el problema, ¿no? Yo pienso que la legalización de las drogas sería tal o cual, ¿no? Debe haber una prohibición a los menores de edad porque creo que pasa tal y cual cosa, ¿no? Vas a elegir 3 disciplinas, ahora son 3, y me vas a redactar muy brevemente 4 renglones. ¿Cómo aborda? Igual no es copiar y pegar información o atascar de información este punto. Ninguno de los puntos se trata de poner información así a lo. Aquí ya no tienen que llenar las 2 cuartillas, vaya. Aquí es que tú escribas, ¿no? ¿Cómo aborda? Yo elegí la medicina porque estamos hablando de legalización de drogas y adolescencia, ¿no? La psicología, que es el área que me gusta y me apasiona, y bueno, el derecho, porque tiene que hablar de legalización, ¿no? Entonces explico cómo aborda, ¿no? Pues es que el derecho que habla de la legalización justamente permite, ¿no? Que menores de edad o impide que los menores de edad que no tienen la capacidad para elegir, y ya empiezo a explicar brevemente. De ahí redacto mis objetivos. ¿Cuáles son mis objetivos? Tienen que ir en función de estas preguntas, ¿sí? O de la pregunta. Explicar las consecuencias de ingerir drogas en adolescentes, ¿no? ¿Cuáles son los efectos? Pues yo quiero explicar, ¿no? Para responder mi pregunta, lo que tengo que hacer, pues es explicar qué pasa, ¿no? Por ejemplo, revisar en otros países cuáles son los resultados de la legalización, ¿no? Que aquí sería la pregunta, ¿cómo sería el consumo de los adolescentes por la legalización de las drogas, ¿no? Si yo veo, eso es lo que yo pensé, ¿eh? Si yo veo qué ha pasado en otros países donde las drogas son legales, seguramente voy a tener idea de qué pasa, de qué puede pasar o qué podría pasar, ¿no? Si se legalizan aquí. Entonces, mi hipótesis es, si se legalizan las drogas, habría un mayor control con los adolescentes para su consumo, ya que el consumir en la adolescencia tiene estragos en la edad adulta, ¿no? Entonces, ahí fíjense, mi hipótesis, 2 renglones, no son 10 o 20, solo son 2 renglones que contestan estas preguntas, ¿no? Digo, igual y no es tan específico, pero si estoy diciendo que tiene estragos, entonces, ¿cómo afecta? Pues ahora sí que te friega cuando eres adulto, ¿no? ¿Y cómo sería el consumo? Bueno, sería limitado, ¿no? Habría un mayor control. O sea, lo que yo pienso es que si se legalizan las drogas, va a haber un mayor control y el adolescente no va a poder consumir. Entonces, ahora, esto no quiere decir que sea verdad.
Esto quiere decir que yo voy a buscar información con respecto a eso y ya me dirá si sí, tengo razón, si hay mayor control. Y cuando digo mayor control no quiere decir todo el control y el 100% y entonces ya ningún adolescente va a consumir. No, solo a lo mejor reduce consumo en adolescentes, ¿no? Que ya, pero bueno, no voy a entrar en detalles de la hipótesis, nada más. Ahí está el ejemplo y fuentes de información, ¿no? Igual pónganme autor, fecha, nombre del artículo, editorial y país. Todo esto para poder poder sacarse, ¿no? Poder pensar en una hipótesis, en una justificación, en disciplinas, en las preguntas. Y bueno, con eso me parece que terminamos. Todo esto es lo que ya expliqué con respecto a las actividades. Llegamos al momento de las dudas. A ver, ahora sí, cuéntenme si aparece. Dice, para esta actividad 5 tenemos que copiar las fuentes fuera de la tabla o no necesitamos citar. Ah, no, ya ahí ya están las fuentes. No las necesitan volver a poner. Ya están puestas pues de una forma completa. Tienen los nombres del autor, el título, la liga. Entonces no es necesario. ¿Tienen alguna duda, cuestión, situación? Pueden abrir el micrófono si quieren o escribir. En la actividad 6, ¿podemos citar en formato APA? Sí. Pueden citar Sí. formato APA o formato Chicago, como ustedes quieran, siempre y cuando esté completa la cita, ¿no? Que tenga los datos completos, es lo que me importa ahorita, por ahora. Más que estilo, que formato, que tenga los datos completos. Bien. ¿Alguna otra duda, cuestión, situación? Entiendo que también es mucha información que les está cayendo, entonces a procesarla y ya, pues si tienen dudas, igual me pueden escribir en la mensajería. ¿Sale? Dice, buenas noches, maestro. ¿Las 3 disciplinas son a nuestra elección? Sí, son a su elección. Las que yo puse son ejemplos nada más de mi elección. Ustedes elijan las que les convenga más hacia su tema. Dice, en la actividad 5 los argumentos es con nuestras palabras o podemos copiar. Pues sí, pero, ajá, sí, qué buena pregunta. Sí pueden copiar el argumento, no, ahí no tengo problema. Lo que sí necesito es en el entorno, ahí sí con sus palabras, o sea, en la última columna, y que los argumentos estén completos, porque luego nada más me ponen la premisa y no me ponen el argumento. Sí, no sé, me ponen, pues sí, la premisa nada más. O sea, me ponen un renglón o me ponen una palabra. Eso no. Tiene que ser un argumento completo. Identificar un argumento completo, así como fue identificado en el ensayo, en la actividad 1, ensayo de Octavio Paz. Dice, tiene que ir con las premisas. Bueno, es que el argumento se forma de premisas y conclusiones. Es el argumento es premisa, conclusión, juntas. No, un argumento no es una premisa. Si tú me pones una premisa, si tú me pones una oración, por ejemplo, la contaminación de los lagos en la Ciudad de México, pues eso no me dice nada. Está bien. Me tienen que dar todo el argumento. Decirlo completo. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, cuestión, situación? Bueno, voy a suponer que no es así. Agradezco mucho su presencia, agradezco mucho que hayan visto esta sesión y que me hayan acompañado, que hayan saludado, que hayan colocado sus dudas. Vamos a continuar, pueden escribirme por la mensajería.
Les puse ahí un par de videitos para que vean sobre hipótesis y planteamiento del problema para que quede más claro, procesen esta información. Queda grabada esta sesión para que la puedan ver ahí en las partes que necesiten. Y pues seguimos en contacto, ¿no? Para que tengan muy exitosa semana. Cualquier cosa, me escriben, ¿sale? Gracias, Venga. profe. Profe, si Buenas no noches. me quiere dar la liga, ¿me la podría usted compartir? Porque no me quiere dar, le intenté todo el día y no quiso darme. A ver, voy a detener la grabación para que